and then most for and told me oh why money and you to me Vamos a desarrollar una serie de términos que tienen que ver con la prevención y contamos hoy con Antonio y con Marley por diferentes motivos. Antonio es docente de formación y orientación laboral, pero también tiene el máster en prevención de riesgos laborales y me ha matizado antes también el técnico superior en prevención de riesgos laborales. Y Marley es psicóloga, también tiene el máster en prevención de riesgos laborales y ahora está desarrollando una iniciativa muy potente que tiene que ver con el postureo. Entonces, si quieres, Marley, te doy primero la palabra y luego Antonio. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecerte esta invitación y, bueno, y la iniciativa me parece estupenda. Me gusta muchísimo esto de los conceptos canalla y el concepto formal. Y bueno, te doy la enhorabuena. Y bueno, es un placer estar acompañada pues, con vosotros dos y con Antonio, por supuesto. Y espero que durante todo el ratito lo pasemos bien y podamos aportar alguna cosa. Muy bien. Y igualmente, Marley. Y Antonio, bueno, pues igualmente. Bueno, pues hola a todos. La verdad que es un placer estar hoy aquí con Eduardo y con Marley y la verdad que estoy temblando porque es la primera vez que participo en una actividad de este tipo y claro, ahí sin preparar, sin nada, a ver qué nos tiene preparado Eduardo y vamos asustado, pero bueno, como sé que lo prepara Eduardo y aquí con Marley a mi lado, vamos, seguro que sale bien, segurísimo. Bueno, si queréis, vamos a ver un poco los términos que vamos a desarrollar hoy en el diccionario y volvemos otra vez al Kahoot. Bueno, los términos que vamos a desarrollar los tenéis en pantalla y bueno, empezará en este caso Marley y nada, si quieres Marley, pues puedes comenzar. Para comenzar con el primer término, hoy me puedo focalizarlo en la situación en la que estamos, que es prevención de riesgos laborales, y me gustaría el concepto de prevención, que es el concepto de medidas que todos sabemos, adoptadas o previstas en todas las fases de una empresa y de la actividad de la empresa para adoptar medidas para esos riesgos y que los trabajadores no tengan un determinado daño. Bueno, en base a eso, que todos los términos van a estar incluidos en ese contexto, me gustaría empezar con el primero, que es el de autoprotección. ¿Vale? Como abro yo un poco, rompo el hielo, pues el concepto de autoprotección, yo he pensado primero, en este caso, hablar del término formal, que es protegerse a sí mismo, ¿no? Y en el ámbito laboral, pues protegerte de determinados riesgos que puedan surgir y que no tengas ningún daño. ¿Qué opinas, Antonio? Bueno, a mí la verdad que cuando hablamos de autoprotección me viene a la mente, ¿no? Ese plan de autoprotección que tienen que tener las empresas. Me viene a la mente en numerosas ocasiones empresas que realizan planes de prevención de riesgos laborales y concretamente pues también el plan de autoprotección, que no lo adaptan a la realidad de cada empresa, sino que tienen modelos estándar que los venden a las empresas y luego nos encontramos con planes que están bastante mal hechos, ¿no? Eso es la opinión que me merece y que me he encontrado muchos a lo largo de la vida, por desgracia. Ese concepto
¿Me oís, no? Sí, sí, te oímos. Es un concepto bastante desconocido. Ah, vale. Bueno, es un concepto bastante desconocido. ¿Por qué? Porque la biomecánica en riesgos laborales, en prevención, de lo que únicamente se habla es de ergonomía. Claro, la ergonomía que es, todos sabemos, adaptar el puesto de trabajo a la persona, pero no se habla de la biomecánica, que es lo contrario, que es ese estudio, desde un punto de vista formal, el estudio, o sea, es el conjunto de conocimientos interdisciplinares que hacen que se estudien los fenómenos mecánicos de dentro del cuerpo, de todos los seres vivos y del comportamiento. Sobre todo, estudia movimiento, estudia equilibrio, estudia mecanismos lesivos dentro del cuerpo y, claro, ¿cuál es ese concepto canalla? El concepto canalla de la biomecánica del cuerpo es el autoconocimiento de mí mismo. O sea, yo tengo que ser que tengo partes del cuerpo, que tengo manos, brazos, piernas, que puedo flexionar, que puedo girar, que mi cuello se puede mover. Entonces, si no soy consciente de esa biomecánica de mi cuerpo, ante un riesgo externo, pues no podré o no sabré reaccionar ante él. Entonces, creo que se tiene que saber tanto la ergonomía como esta biomecánica del cuerpo, que es bastante desconocida, por cierto. Yo en mi caso... Salvo que hayas estudiado un poco de técnicas de psicomotricidad y de todo eso. Yo en mi caso la desconozco muchísimo, estoy oxidadísimo y ¿Tú qué dices, Antonio? cada vez estoy peor. Bueno, Antonio, si quieres seguimos con Burente, que era la que ya te tocaba a ti desarrollar y nada, toda tuya. Bueno, comburente. Comburente es una palabra que cuando la escuchas por primera vez como que pues, te han equivocado al decirla, ¿no? Es un concepto, bueno, el concepto es algo así como, bueno, yo lo tengo aquí escrito porque si no, no me sale. Es un compuesto químico que oxida otra sustancia en reacciones electroquímicas o de reducción-oxidación. En estas reacciones, ¿vale? Se produce un intercambio de electrones, donde el comburente gana electrones del producto al que está oxidando y el producto oxidado cede electrones a ese comburente. Bueno, la verdad que como digo es un concepto así que lo lees y dices, jolín, qué complejo. A mí me gusta siempre cuando hablo de comburente explicarlo con el triángulo de fuego. Y para eso pues, bueno, voy a compartir un poco la pantalla y os pongo aquí un triangulito. A ver si lo consigo. Aquí. Vale. ¿Se ve, no? Sí, ahora mismo se ve, perfecto. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el triángulo de fuego. En el triángulo de fuego encontramos tres elementos que tienen que presentarse siempre para que se produzca un fuego. El primer elemento sería el combustible. El combustible puede ser una materia sólida como el papel, la madera, o líquido como la gasolina, o gaseoso como el gas butano o el metano. Además, tiene que haber siempre un calor, una energía que active el fuego. Puede ser una chispa, un chispazo producido, por ejemplo, por un cortocircuito. Y luego aparece el tercer elemento, que es este elemento del que estamos hablando, el comburente, el oxidante. Este elemento normalmente es el oxígeno del aire. Sin este elemento no se puede producir el fuego. Aunque haya calor, aunque haya combustible, si no tenemos oxígeno, no hay fuego. Además, el oxígeno del que hablamos normalmente estamos hablando del dioxígeno, que es el oxígeno atmosférico, el oxígeno que tenemos en el aire, que respiramos, el O2. Es decir, una molécula formada por dos átomos de oxígeno. Si eliminamos alguno de estos elementos, el fuego desaparece. Por ejemplo, si quitamos el combustible, pues no hay fuego. Si no hay una energía que active, si no hay un chispazo eléctrico, si no hay un fósforo, si no hay... no puede comenzar el fuego. Y si eliminamos el oxígeno del aire, también se eliminaría el fuego. Por eso la mayoría de los extintores, por ejemplo, el más utilizado, el polvo ABC, lo que hace es crear una capa sobre el combustible para evitar que
crea una capa como de espuma sobre el combustible que impide que el oxígeno entre en contacto con el combustible y de esta forma el fuego se apagaría, pues no hay comburente en este caso. Sí, Una cosa, perdón, Antonio, me viene a la mente la imagen esta de la formación que a veces hacen los bomberos, ¿no? Que enseñan cómo poner un trapo en una sartén, ¿no? Y tapan el oxígeno y de esa manera, claro, ya no hay... Perdona, que te... No, adelante. Exacto, en eso consiste se me ve ahora, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, en eso consiste, es decir, al eliminar el comburente es una de las formas más utilizadas para apagar el fuego y de las que mejor funcionan. Una cosa curiosa que hay sobre los comburentes, que me gusta a mí contarle a mi alumnado, es que, claro, sin tener comburente no puede haber fuego. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando necesitamos fuego en lugares donde no hay oxígeno? Por ejemplo, una nave espacial en el espacio, un transbordador, claro, necesita una propulsión, unos cohetes. ¿Cómo lo consiguen? Ese oxígeno que no tienen porque no hay atmósfera. Pues bien, lo llevan encapsulado, ¿de acuerdo? Llevan el oxígeno líquido encapsulado para poder provocar esas reacciones que necesitan. Y, por ejemplo, los cartuchos de dinamita, que tampoco tienen oxígeno dentro, lo que llevan es una especie de sal, una sal que contiene óxido, ¿de acuerdo? Para provocar, para que pueda producirse el fuego. Muy bien. Hablando un poco así de la experiencia que tengo en todos los años desde que comencé a trabajar en formación y orientación laboral, realizo evaluaciones de riesgos en los centros donde estoy trabajando. Y siempre con los alumnos, cuando damos la parte de prevención, y siempre una cosa que me llama mucho la atención, en que en muchas ocasiones los extintores que hay colocados no son los apropiados para los productos que hay en esa zona. Y nada, pues eso. Y también otra cosa que me llama mucho la atención es que muchos cursos que se dan de nivel básico de prevención se hace mucho hincapié en todo esto, en el triángulo de fuego, en la teoría de lo que es el comburente, el combustible, no sé qué, pero no se hace lo que yo creo que es básico para un nivel básico de prevención, que es una prueba de uso de extintor. Es decir, ¿qué vamos a añadir ya? Si ya lo ha dicho del todo. Está fenomenal, pero bueno, yo de todas maneras apunto que es cierto lo de que los extintores no están adaptados, porque cuando yo llegué también al centro en el que estoy, no estaban adaptados y hice lo que es el plan de evacuación y claro, tuve que llamar a los técnicos, tuvieron que venir, entonces a partir de ese momento de hacer ese plan de evacuación realmente ya se pusieron todos en orden. Muy bien, Mar, muy bien. Entonces ya si se incendia ya no salimos de aquí. Todos sobrevivís. Bueno, Antonio, el siguiente término sería delegado de prevención. Bueno, sí es un mandato de la Ley de Prevención de Riesgos que los trabajadores tienen que tener representación en la empresa en esta materia. Y estos representantes son elegidos entre los trabajadores, son los propios trabajadores que se presentan a unas elecciones, los trabajadores votan cada 4 años y eligen a sus delegados de personal o miembros de comité de empresa. Y luego, entre los miembros del comité de empresa, los delegados de personal, se elige a quienes se van a encargar de estas tareas, quién va a ser el delegado de prevención. El número varía en función del número de trabajadores que hay en la empresa. La mayoría de las empresas españolas tiene solo un delegado de prevención, pues son todas las empresas que tienen menos de 50 trabajadores. Y entre las funciones principales que tiene es ser consultado en el caso de que se vayan a comprar nuevas máquinas, adoptar nuevos métodos de trabajo, participar en la planificación del trabajo en la empresa, ser informado sobre los nuevos planes que tenga la empresa, recibir información sobre todo lo relacionado con prevención de riesgos, acompañar a la inspección de trabajo cuando nos visite y paralizar el trabajo si fuera necesario. Aquí hay un dato también importante, que es que las empresas con menos de 50 trabajadores, como he dicho, solo tienen un delegado de prevención y las empresas que tienen menos de 30 trabajadores solo tienen un delegado de personal, con lo cual el delegado de personal y el delegado de prevención siempre coinciden. En estas empresas, normalmente, en muchísimas empresas de menos de 30 trabajadores, normalmente el delegado de prevención suele ser el sobrino del jefe
o primo, o una persona, digamos, más o menos manipulable, ¿de acuerdo? Porque, claro, como hemos dicho, tiene acceso a cierta documentación, tiene bastante Es cierto. la toma de decisiones y él suele presionar a los empleados para que elijan a la persona que él quiere, a un trabajador lo más dócil posible. Muy bien, sí. Espalda sana. ¿Os duele la espalda, alguno de los dos? A mí mucho. Vale, pues, vale. Bueno, pues el concepto realmente, el que dirías canalla, sería el que siempre digo las expresiones de me duele la espalda, tengo que ir al médico, tengo que ponerle solución, no sé cómo ponerme, no sé cómo sentarme, pero realmente nunca adoptas una posición. Bueno, realmente el concepto de espalda sana, a quien no le ha dolido, ¿no? Siempre le ha dolido a alguien o en algún momento te duele la espalda, y realmente ese concepto de espalda sana es tener una espalda flexible, una espalda fuerte y una espalda tonificada, ¿vale? Esa es únicamente lo que tengo que tener en conciencia de que es una espalda sana. Esa espalda sana puede estar de esas tres formas, es decir, flexible, fuerte y tonificada, aunque tenga algún tipo de lesión. Es decir, yo puedo tener una lesión, pero mi espalda puede estar flexible, fuerte y tonificada, que esa es un poco la confusión que existe con determinada... que mucha gente tiene esa confusión, ¿no? De decir, pues no tengo la espalda sana porque tengo alguna lesión, que las lesiones pueden ser por cualquier riesgo que tú hayas tenido, o por incluso genética, o por tabaquismo, o por obesidad, en fin, por cualquier situación puedes tener esa situación. Y por supuesto, la espalda la tienes que cuidar cuando tus hábitos posturales son inadecuados. Mantener realmente una postura. Normalmente se busca lo que es la postura correcta. Y yo en eso sí que quiero matizar que hay tres tipos de postura, que son la postura correcta, que sería la que en las articulaciones no existe una sobrecarga sobre ellas y por lo tanto la espalda se encuentra mucho más activa, se encuentra mucho más relajada. Luego existe lo que se llama la postura viciada, que sería cuando no adopto esa higiene postural adecuada y por lo tanto sí que hay una sobrecarga. Y luego, por último, tendríamos la postura que a mí me gusta mucho, que es la postura armónica. Esa postura armónica sería un poco customizada, la customizada a cada persona. Es decir, a mí, si me hablas de higiene postural y yo en todos los años que he estado analizando un poco cuerpos de personas, dando clases de postura, realmente cada persona tiene un cuerpo, tiene una experiencia de vida, tiene una infancia, tiene una complexión. Entonces, tú no puedes pedir a una persona que tenga una postura correcta establecida como se pone en un determinado libro o como obligatoriamente debería de ser. Con lo cual yo abogo por esa postura armónica. El concepto un poco canalla, ¿no? En base a esto sería el postureo y sobre todo el movimiento del postureo 1000, porque la higiene postural y el postureo está basado en esta reflexión formal. ¿Qué es? Pues adoptar esas rutinas básicas que si me alejo un poco de la pantalla y hago así, me giro, yo en clase las tengo, mirad, ahí, no sé si se ven, no sé si las veis, ahí. Sí, las hemos visto hace un rato. Están las rutinas básicas que utilizo en clase y que son la base fundamental del proyecto de higiene postural, espalda sana, que es el postureo, el movimiento del postureo 1000.
Sobre la higiene postural, también os añado, para tampoco alargarme mucho, que lo uno con la higiene emocional. Es muy importante ser consciente de muchos estados emocionales que en algún momento nosotros tenemos. Hay un concepto en la calle en el que se establece o se dice, o la gente piensa, que un estado emocional repercute en una molestia o dolor físico. No hay estudios sobre eso y lo que sí que os puedo decir es que la relación, aunque no está estudiada, no se sabe si yo estoy triste, me duele las cervicales. Bueno, pues efectivamente, ionizantes. Bueno, las radiaciones ionizantes son un tipo de radiaciones. Las radiaciones son transmisión de energía sin un soporte físico, por eso son especialmente peligrosas. Por ejemplo, las radiaciones que emite nuestro teléfono móvil son radiaciones. Pero dentro de las radiaciones hay unas especialmente peligrosas que son estas, las ionizantes. Las del móvil son no ionizantes, pueden producir problemas y tal, pero las más peligrosas son estas, las ionizantes. ¿Por qué? Porque tienen la particularidad de que pueden ionizar la materia, que consiste en extraer electrones de los átomos de la materia, y también pueden afectar a las células vivas, produciendo numerosos daños, sobre todo muchísimos tipos de cáncer, pueden producir hepatitis, incluso mutaciones, no solo en personas que la reciben, sino pueden incluso producir alteraciones genéticas que tengan efectos en las nuevas generaciones, es decir, son muy peligrosas. Pueden provenir de sustancias radiactivas, como por ejemplo el plutonio, sustancias que están en la naturaleza, o ser generadas artificialmente, como pueden ser los rayos X, o la que se genera en las centrales nucleares para producir electricidad, o en los aceleradores de partículas. Un dato muy curioso que me gusta a mí también comentar siempre a mi alumnado sobre las radiaciones ionizantes es que en ese tiempo doña Marie Curie, que obtuvo 2 premios Nobel, creo que es la única persona que ha conseguido 2 premios Nobel en categorías diferentes, uno en física y otro en química, murió precisamente por las radiaciones que recibía, porque cuando ella estudiaba tanto rayos X como trabajaba con plutonio y otros isótopos radiactivos, ella los llevaba tranquilamente en el bolsillo de su bata de profesora y los cajones los tenía llenos. Moriría ella y, bueno, y estudiantes, yo no sé, los que morirían allí en la Sorbona realizando experimentos con esta profesora. Vale. Bueno, si quieres saltamos al siguiente término. Te paso de nuevo la palabra, Antonio, para el término luxómetro. Bien. La iluminación se mide la intensidad que emite una luz, se suele medir o con lúmenes o con candelas. Pero en realidad, cuando en prevención de riesgos hablamos de iluminación, lo que nos interesa es la iluminación que hay en la superficie de trabajo. Y eso lo medimos con el luxómetro. Por mucha intensidad que tenga la lámpara que tenemos en el techo, si yo estoy trabajando sobre la mesa de trabajo y estoy sobre ella y no llega la luz adecuadamente a la zona de trabajo, no hay una buena iluminación. Y para saber que la iluminación que hay en una superficie determinada, utilizamos eso, un luxómetro, que nos va a decir cuántos luxes hay en la zona de trabajo. Es importante medir, cuando se realiza la medición, con el trabajador situado en su puesto de trabajo y en una posición normal, para saber realmente cuál es la iluminación que hay en ese puesto. Y así, como dato curioso, cuando realizo las evaluaciones con mis alumnos en los diferentes centros de trabajo donde he trabajado, hemos comprobado al realizar las mediciones de iluminación que la legislación establece como la iluminación mínima en aulas y en oficinas 500 luxes, que son zonas de exigencia visual elevada. Y prácticamente en casi ningún lugar se cumple este mínimo. Siempre sea o bien porque no se ha tenido en cuenta la posición que adopta el alumno o el trabajador en su puesto de trabajo, o porque las lámparas no están bien situadas. Y es una cosa bastante curiosa, es decir, que se escape a evaluaciones de riesgos, eso, a la entrega, cuando realizan la entrega, pero edificios nuevos, se realiza la entrega de un centro nuevo y no suele estar bien en la iluminación. Y la iluminación produce también muchos problemas oculares, de dolores de cabeza y
y puede producir muchos daños. Y personas que pasan, alumnos y profesores que pasan tanto tiempo en un aula, es un aspecto muy importante. Y ya os paso la palabra. Bien, vamos a pasar al siguiente término, que para mí es un término bastante apasionante. Es un término que además puede ser una situación que pueden llegar a vivir incluso a veces nuestros propios alumnos, y es moving. No, es un poquito mejor. Bien, pues si quieres, Marley, sigues con moving. Sí. El concepto de moving, de acoso laboral, de acoso moral en el trabajo, es asediar, acorralar, sobre todo en grupo. Realmente, a nivel de calle, a la persona le produce una mala en el trabajo te están destruyendo. Bueno, es una violencia psicológica extrema. No sé si sabéis de dónde proviene la palabra moving, pero realmente el primero que la introdujo fue en 1980 un doctor en psiquiatría llamado Heinz Lehmann, que era psicólogo y pedagogo. Entonces, él estudió los comportamientos de las personas en las empresas y acuñó este término de moving en 1980. Pero realmente procede de una ciencia que es la etología, que es una ciencia que estudia el comportamiento de los animales, y sobre todo la ornitología, que estudia el comportamiento de los pájaros. Sobre todo, los pájaros actúan, un grupo pequeño de pájaros, lo que suelen hacer como acto defensivo es que se ponen en grupo y atosan al ave rapaz que supuestamente quiere ir en contra de esos pájaros. Realmente el ave rapaz acaba con la huida, ¿vale? O con incluso la muerte. Y bueno, hasta que al final pues es tan acosada que los pajaritos pues al final se salen con la suya. Realmente es un concepto que se ha reclutamiento animal, porque al final un poco animales, ¿no? Un poquito. Sobre moving. Es decir, hay un caso que yo también le pongo de ejemplo a mi alumnado que me llamó mucho la atención, y es cómo el moving puede llegar a estar implantado en algunas empresas de una forma estructural. Hace unos años, la empresa francesa France Telecom, que era como aquí en España Telefónica antiguamente, era pública y luego se privatizó, pues allí también en Francia la empresa de telefonía era una empresa pública que luego se privatizó, y había un plan orquestado para aquellos trabajadores que tenían más antigüedad en la empresa, quitárselos de en medio, pero que se fueran ellos para no tener que indemnizarlos. Entonces había un acoso sistematizado, un plan de la empresa, de los directivos de la empresa, para acosar a los trabajadores de más edad, que tuvo, bueno, dio lugar a más de 40 suicidios en la empresa y una condena en firme porque fue llevado a los tribunales por esto, por un caso de acoso laboral, además, como ya digo, totalmente orquestado y planificado por la empresa. Vale. Vamos con PAS, que es otra de las palabras que me habéis otorgado. Pues bien, las siglas PAS, PAS, son acrónimo de proteger, avisar y socorrer. Es la actuación que se recomienda, que se debe llevar a cabo ante... Aquí parece que está Marley de nuevo. Sí, vuelve de nuevo. Sí, es la actuación que se supone que debemos llevar a cabo cuando nos encontramos ante una persona que ha sufrido un accidente. En primer lugar, deberíamos proteger, es decir, hacer la zona segura para esa persona y para nosotros, para poder actuar cuando podamos socorrerla. Inmediatamente después, avisar, marcar 112 por teléfono. Y muy importante, no colgar el teléfono hasta que no nos digan que podemos hacerlo, porque puede ser por las prisas o lo que sea, no tenemos toda la información que necesitan. Y por último, lo que nos recomiendan es socorrer, hacer, y aquí siempre hacer solo lo que sepamos hacer, pues podemos empeorar al herido si no actuamos bien. En algunos casos, simplemente con acompañar y animar a esa persona que ha sufrido un accidente, ya estamos haciendo algo positivo. Pero muy importante eso, no ir directamente a socorrer antes de proteger la zona, de estar seguros
y antes de avisar, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, si iniciamos una maniobra de RCP, puede ser que no podamos abandonarla, porque mientras lo estamos haciendo mantenemos a ese sujeto con vida, puede ser que no podamos abandonarla hasta que no llegue la ambulancia, entonces no nos va a llamar, a no ser que haya otra persona. Y bueno, aunque es así como solemos enseñarlo, la verdad es que cuando te encuentras ante una situación de emergencia, pues no, yo por lo menos no creo que se actúe de esta forma normalmente. Normalmente lo que se suele hacer es, en primer lugar, ir a ver qué le ocurre a esa víctima y ya en función de lo que le ocurre ya ves si tienes que proteger, si tienes que avisar o socorrer. Esto es normalmente lo que se suele hacer. Esto es normalmente lo que se suele hacer. Y ya veo que está ahí Marley, así que creo que... Vale. Vamos a darle paso a ver qué tal. Marley. No sé si me oís ahora. Ahora mejor. Vale, pues bueno, ya he oído toda la explicación con respecto al PAS de Antonio. Si queréis, por retomar el orden, podríamos seguir con Marley con Reinaud, ¿vale? O Reinaud. Sí, bueno, el Reinaud. Vale, con respecto al el Reinaud, es un síndrome, ¿vale? O mejor dicho, es una enfermedad de los vasos sanguíneos que realmente es poco frecuente, lo que es el Reinaud, y que afecta frecuentemente de las manos y de los pies, ¿vale? Es un estrechamiento realmente de los vasos sanguíneos cuando las personas sienten o frío o estrés. La sangre no llega a la superficie de la piel y la piel es blanca o color azul. En prevención de riesgos laborales, pues se ha recogido este concepto del síndrome de Raynaud y se llama el síndrome del dedo blanco, que bueno, que no sé si a vosotros os pasó, pero cuando lo estudié, pues bueno, me sorprendió, ¿no? Porque es curioso. Y este síndrome del dedo blanco es el de la que te producen las vibraciones de maquinaria pesada, ¿vale? Bueno, pues no sé si quiere añadir algo, Antonio. Bueno, sí, las vibraciones con maquinaria mano-brazo, ¿no? Es decir, cuando estás con taladros, con motopico, todo eso, las altas vibraciones son lo que suelen producir ese síndrome de Raynaud. Bueno, por ir desarrollando ya los últimos términos, nos quedaría un término que tiene que desarrollar Antonio, que es sonómetro, en consonancia con el luxómetro, y luego después a Marley le quedaría, creo que es torniquete, y finalizaríamos con el valor límite de exposición. Entonces, bueno, Antonio, sonómetro. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Sonómetro es un aparato para medir la intensidad del sonido, es decir, el volumen, ¿no? Lo que llamamos el volumen, que se mide en decibelios. Tenemos tres tipos diferentes de sonido: el continuo, discontinuo y de impacto. Por ahí en algunos manuales nos encontramos que el sonido continuo se mide con un sonómetro, el discontinuo con un dosímetro y el de impacto con un analizador de pico. Pues bien, esto no es verdad, es decir, se utiliza un único aparato y comúnmente todo el mundo lo denomina sonómetro, que te mide al mismo tiempo el ruido continuo, el discontinuo y el de impacto. La legislación española establece que a partir de 80 decibelios el empresario está obligado a entregar equipos de protección a cada uno de los trabajadores y solo a partir de los 75 el trabajador está obligado a ponérselo. Está prohibido superar los 87 decibelios de media o los 140 de impacto. Muchas discotecas, por ejemplo, que superan estas medidas, no suelen entregar protectores. No sé si habéis estado en alguna discoteca, no veréis por ahí a los camareros con tapones o con cascos, no se suele ver eso. ¿Qué es lo que suelen hacer? Pues cuando llegan a medir, bajan el volumen y como tú ves claramente cuando alguien mide, pues eso lo he visto yo hacer en numerosas ocasiones, ¿no? Estás en una zona de tal y de repente bajan el volumen. ¿Qué pasa? Es que están midiendo el ruido. Entonces, pues suele pasar.
Pues nada, eso. Y los daños suelen ser es decir, muchas personas no son conscientes del daño que produce el ruido. Produce muchísimos daños. No solo sordera o hipoacusia, es decir, la pérdida de audición, sino también produce dolores de cabeza, puede producir estrés, taquicardias, porque el sonido normalmente hace que el corazón se acompase con el ruido y hace que se acelere. Puede producir insomnio porque ese ruido no consigues por la noche cuando te acuestas que se salga de tu cabeza. Puede provocar también problemas gástricos, úlceras e incluso, bueno, yo creo que el daño que más suele provocar es la irritabilidad. Es decir, las personas que están sometidas a fuertes dosis de ruido, a un sonido muy alto, son muy irritables. Suelen ser, pues eso, propicios a contestar mal, a estar siempre de mal humor. Y claro, eso luego les provoca muchos problemas fuera del trabajo, en su casa, claro, con la pareja, con la familia, con los amigos, etcétera. El torniquete. Bueno, el torniquete yo sí que voy a ser muy breve porque, no sé, yo lo único que puedo aportar, la definición formal, que sería el instrumento que permite detener sanguínea, ¿no? Para contener una hemorragia. Y bueno, un poco a mí me hace gracia porque cuando explicas del torniquete y piensas en hacer un torniquete, pues claro, como es un instrumento que en las películas sale como que en un momento determinado a alguien le sucede algo, te quitas la camisa, puedes desgarrar un trozo de camisa y entonces cualquiera en cualquier momento puede aplicar ese torniquete sin tener conocimientos de nada. Entonces, pues bueno, con los alumnos la verdad es que pasamos buenos ratos en ese sentido y realmente pues no tengo nada más que aportar, la verdad, sobre, no sé, Antonio, si tiene algún dato sobre... Sí, Antonio nos está hoy asombrando con tanto dato. Dinos, Antonio. Bueno, el torniquete es una técnica muy agresiva, como dice Marley. No es algo que se pueda emplear así porque sí. De hecho, yo le digo a mis alumnos que solo lo podemos utilizar cuando veamos, por ejemplo, pues eso, que hay pues es decir, que hay totalmente un corte total de un miembro o algo así, o cuando hay una hemorragia no se puede detener de ninguna otra forma. Es muy agresivo, hay que llevar mucho cuidado con él y parece que es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Para parar una hemorragia, pues no, hay que evitarlo casi siempre en la medida de lo posible. Y nada más que añadir. La camisa no se puede usar, que no se puede rasgar una camisa. Sobre todo que no tengamos que aplicar un torniquete nunca, porque si tenemos que hacerlo, yo por lo menos no sé si sería capaz. Efectivamente. Bueno, Antonio, ya terminamos con VLE, que son los valores límite de exposición. Esto para los opositores de FOL es una cosa muy, muy recurrente. Bueno, pues los valores límites de exposición, los VLE, los dividimos en dos tipos. Tenemos los VLA, valor límite de exposición ambiental, y los VLB, los valores límite de exposición biológico. Es decir, el primero, el de valor límite de exposición ambiental para los productos químicos, y el segundo, el biológico, para los agentes biológicos, agentes que están vivos. Nos va a determinar una cantidad de contaminante que puede soportar un trabajador en una exposición corta, en menos de 15 minutos, y luego también en una exposición larga, es decir, durante 8 horas al día, durante toda una vida de trabajo. Estos valores, en realidad, aunque los estudiamos mucho y sí está el listado y todo eso, son valores de referencia. En realidad no es un límite legal, aunque sí que nos dan, cuando se realiza una evaluación de riesgo, nos da una información muy importante de qué valores se pueden soportar. Estos valores son, digamos, entre comillas, después de un estudio, es una creencia que funciona con la mayoría de los trabajadores, pero no con todos los trabajadores. Cuando se hace una evaluación de riesgos es muy importante tener en cuenta que cada trabajador es diferente y que, por lo tanto, puede ser que el valor límite ambiental que se establece no le valga a todos los trabajadores que están en un puesto de trabajo, por factores genéticos, por condiciones previas, es decir, enfermedades que haya podido sufrir con anterioridad el trabajador, o por hábitos de vida. Puede ser que el valor límite ambiental que pueda soportar un trabajador sea menor que el que viene establecido en nuestra legislación. Luego, una anécdota
que me gustaría remarcar que en cuanto a los valores de exposición y a esto y al trabajo con agentes químicos, es que debido a todo esto, hay empresas que trabajan con productos químicos muy peligrosos. Yo tengo en mente una que visité el año pasado que trabaja con mercurio líquido, sus trabajadores, donde no contratan a trabajadores que fumen. No contratan a trabajadores que fumen para evitar, en primer lugar, que si hay un cáncer pueda estar relacionado con el trabajo y, por lo tanto, puedan empeorar sus estadísticas. Y, en segundo lugar, porque tendrían que hacer una valoración específica para ese trabajador. Bueno, pues chicos, un placer. La verdad que yo creo que la audiencia hoy ha aprendido un montón con todos los términos que... Y nada, si queréis decir una última frase o despediros, pues os dejo ahora la palabra. Marley. Vale, bueno, yo siento mucho que haya mala conexión, no sé qué es lo que pasa. No es tu culpa, Marley. Sí, el problema es que a veces tu conexión a internet puede ser muy buena, pero por lo que sea no llega con retardo, no es el motivo. Vale, bueno, de todas maneras yo agradecerte profundamente porque la verdad es que he pasado un ratito muy divertido con los dos, me ha encantado y me parece una idea fantástica que desarrolles este tipo de iniciativas y nada, muy agradecida. Muchas gracias. Bueno, y Antonio. Pues nada, lo primero, darte la enhorabuena por esta iniciativa del Diccionario Canalla, que la veo una iniciativa muy buena, muy positiva. Y, en segundo lugar, darte las gracias también, Eduardo, por compartir con nosotros esta tarde, por pensar en nosotros para estar aquí contigo. La verdad que, como dice Marley, hemos pasado un rato muy agradable y espero que esos espectadores que hemos tenido y los que vengan después, pues este ratito que hemos pasado aquí hablando sobre conceptos de prevención les resulte entretenido y, sobre todo, de utilidad para poder aplicar en sus clases o con su alumnado, donde les sea preciso. Gracias y enhorabuena, Eduardo. Muchas gracias a los dos. Decir que luego este vídeo, cuando se suba, tendrá una descripción donde vienen vuestras dos páginas web para que la gente pueda ampliar mucha más información. En el caso de Marley, con temas vinculados a la higiene postural, a la higiene emocional, todos los términos que ha desarrollado, la espalda sana. Y en el caso de Antonio, con todo lo que haces en FOL, con Empresa Iniciativa Emprendedora, todo el tema de Flipit, bueno, todo lo que tienes en tu web. Agradecer a la gente que haya podido estar viendo el Hangout y nada, que aquí seguimos. Más contenidos que podéis ver en el canal de Edurcore Empleo 2.0 en YouTube y muchas gracias. Hasta luego.